buenos días. Un miércoles más estamos aquí en Palabras en el Aire, muy bien acompañados con mi compañera Alba. Hola, Ana. Y con Venansi Ferrer, esta vez. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a Venansi porque nos va a presentar su libro, Memorias a la Carta, que además también va a presentar en la Sala Raga, en la biblioteca, el 27 de mayo a las 7, ¿correcto? Correcto, sí. Bueno, pues si os parece empiezo yo a preguntar. Venansi, no te asustes, somos muy preguntonas, pero bueno, yo creo que la idea de este programa es que la gente, los oyentes, el que no os pregunta conozcan. no sabe. Pues eso. Muy bien. Bueno, pues para aquellos que no te conozcan, ¿no? Nos cuentas un poco sobre ti, aficiones, gustos. Bueno, yo soy de Buñol. Lo que ocurre es que cuando aprobé las oposiciones de cartero, me marché fuera. Aunque empecé a trabajar de cartero en Buñol, pero me marché fuera y he estado en varios sitios, que es el recorrido que cuento también en el libro. Y nada, para que me conozca a lo mejor un poco más, pues mi madre era la mujer que tenía el kiosco de Gila de toda la vida, que yo también he estado ahí muchos años, hasta que, como he dicho, aprobé y me marché. Y vamos, sí me considero un buñolero más, aunque viva en Valencia. Sí, más sí. años que en Buñol, pero vamos, yo soy de Buñol. Las raíces de Buñol se quedan ahí se quedan, perennes, sí. Bueno, pues... Entonces, el libro se llama Memorias a la Carta. A la Carta. Cuéntanos un poquito de qué va. Pues bueno, en principio el título se me ocurrió hace bastante tiempo, cuando empecé con la idea, y es un poco jugando con el Memorias a la Carta. Cuando uno pide unas memorias a la carta a alguien, son unas memorias un poco pues a su semblanza, por encargo, ¿no? Una cosa a la carta. Pero en el caso mío, aparte de que de ser mis memorias de cartero, de toda mi vida laboral, también son memorias a la carta, a las cartas de antes, al correo de antes, que ha cambiado mucho. Entonces, por eso es un poquitín el tema. El libro, empieza en Buñol, porque empieza donde empecé yo a trabajar, un verano en 1979, contratado aquí en Buñol. Luego me preparé las oposiciones, he estado en Formentera, en Mahón, en Barcelona, en Andorra la Vella y en Valencia. Eso es el recorrido que yo he llevado, que de todos los sitios cuento cosas, pero además también pues en el libro pues toco cosas de correos que a lo mejor son desconocidas para el público en general. También hay una semblanza de personajes que he conocido durante muchos años y me han impactado. Y en fin, y también tiene pues, es un poquitín, aparte de que sea mi trayectoria laboral, pues también un poco cómo ha cambiado un poco en 40 años, en 4 décadas, la sociedad, a través de la vista de los ojos de cómo ha ido de un cartero, vamos. Mira, yo con respecto a esto me surgía una duda, y es, ¿cómo has organizado estas memorias, no? O sea, por temas, cronológicamente, o sea, empezaste a escribir cositas y luego hiciste, no sé, cuéntanos así un poquito Pues mira, el proceso. En principio, cuando me jubilé, ahora va a hacer casi 3 años, o ha hecho ya los 3 años, en la cabeza tenía un poquitín la idea de escribir un poco una especie de memorias, pero no con la idea de decir, pues las voy a publicar, sino, yo qué sé, pues por tener así una cosa para mí, para mi familia, para los amigos y demás, ¿no? Pero claro, empecé a hurgar en el coco, y ¿qué ocurre? Que cuando empiezas a ver lo que hay por ahí te salen muchas cosas. Es como si fueras abriendo archivos y archivos y archivos. Y entonces, al final me di cuenta de que aparte de ser lo que yo, mi trayectoria, pues eso, desde que empecé, desde el primer día hasta el día que me jubilé, pues aparte de eso, pues tenía muchas más cosas. Como por ejemplo, yo en Valencia he estado en el mismo barrio de cartero 33 años, más de 33 años. Entonces, claro, al final también era la historia de ese barrio, de la gente que ha vivido, las anécdotas, historias, cómo ha cambiado, por ejemplo, el tejido comercial, igual allí que en muchos pueblos, sí, vamos, claro. Y en muchas ciudades. Entonces al final me di cuenta de que no era una cosa para quedármela yo, sino que la debería y la debería compartir un poco. Sí, al final es como una crónica del barrio y de la sociedad, Es una cómo ha ido postal, cambiando. una postal vecinal de la sociedad, de muchas cosas y luego también pues eso, a través de las anécdotas y eso pues te va viendo un poquitín cómo va cambiando la sociedad, los tipos de personajes que hay en una ciudad, en un barrio, ¿no? Y más o menos es eso, es divertido porque no es muy variado. Hay anécdotas muy cortas, hay anécdotas un poquitín, no son muy largas en general, pero vamos que... Y desde luego pues tienes ahí de todo. Y también incluye muchas fotografías pues de gente del barrio, de cosas de correr, por ejemplo, aquellas carteras que llevábamos de piel, que pesaban un montón.
yo qué sé, bueno, libros, las gorras aquellas, en fin, hablo mucho de cómo ha ido la cosa, así en general. Vamos, puede ser una crónica de la historia actual Sí. en la que estamos viviendo, pero vista desde los ojos de una persona. Sí, a ver, mira, por ejemplo, pues, por deciros hacer un pequeño ejemplo, hoy en día la gente se cree que las cadenas de internet es lo último, eso de que manda esto mensaje no sé qué porque necesita no sé cuántos y para ayudarle y para no sé qué. Bueno, pues en los años 80, 70, 80, en correos era muy fácil que te llegaran cartas que llevaban una peseta dentro. Una peseta y una carta que era una oración, bueno, una oración que daba miedo leerla, porque te ponías a leerla y era que esa carta tenías que hacer 27 copias, meter 27 pesetas y enviárselas a 27 personas para que las volvieran a reenviar. Era una cadena mundial. Madre mía, yo eso no lo había oído ni Bueno, la pues vida. eso, pues eso os lo cuento en el sentido de que las cadenas, pensamos que hoy está lo último es internet Sí. y bueno, está como aquí Y que estaba no. ya todo. Bueno, esa carta, que la incluyo en el libro también, que me la pasó una amiga, está incluida una carta que tenía ella original, y esa carta, pues vamos, lo que pongo en el libro no es apta para personas hipocondríacas, porque claro, si hacías lo que te decía la carta, te salía todo estupendamente. Vamos, trabajo, recuperabas amores perdidos, te tocaba la lotería y mil cosas. En cambio, si cortabas la cadena o te burlabas o lo que fuera, ya te Mal, podías mal. preparar que te caía Sí, la sí. del pulpo. Yo eso sí que lo recuerdo, que era pequeñica y a casa llegó una carta de esas. Yo ya no sé si mis padres siguieron o no la cadena, pero es verdad, sí que me acuerdo. Ahora que lo has dicho, me he acordado. Sí, hay cosas que a lo mejor que nos parecen así como que hoy, yo qué sé, es algo así, y en cambio a lo largo de la sociedad ha cambiado mucho. Una cosa, por ejemplo, también que ha cambiado mucho es el tema de las postales. Las postales antes te ibas de vacaciones Y y típico. enviabas y recibías postales, y era una alegría, era una cosa muy, muy bonita, ¿no? Hoy en día, con un par de clics ya está todo Sí, solucionado. Ya WhatsApp, sabéis, verdad. ya foto, sabéis los dos clics a lo que estamos me aquí, refiero. hemos Estamos llegado aquí, bien. grupo de 100 amigos, pam. Sí. Sí, Pero bueno. yo además con mi prima cuando éramos pequeñas se iba de vacaciones con sus padres y ella siempre me mandaba una postal. Y lo hizo hasta no hace mucho. Pero se siguen vendiendo. O sea, Sí, claro. Sí, yo mandarlas no las mando, pero vamos, cuando siguen voy a algún vendiendo. sitio, yo siempre compro una Yo postal. pienso que hoy en día, por lo que yo veo por tiendas y eso así de tipo souvenirs y demás, yo creo que las venden más tipo souvenirs Sí. que como para mandarlas, porque yo en los últimos años de cartero, alguna vez aparecía en verano, claro, sobre todo, pues algunas postales sueltas, pero muy pocas en comparación con cuando yo empecé en los 80, 81, 90. Había días, por ejemplo, sobre todo pues a mitad de mes de agosto y eso, que entre las sacas que venían con las cartas con el correo aparecía un taco de postales y aquello era una alegría para nosotros ver postales. En vez de tanto leer direcciones, pues una postal de no sé dónde. Pero vamos, que... Bueno, ¿y cómo ha sido tu proceso de documentación? Porque al final esto son tus vivencias, pero son mucho tiempo. O sea, yo no sé tú, pero yo tengo a veces un poco de memoria de pez y te has ido apuntando. Hombre, a ver, una cosa que sí que tengo curiosa es que me da por guardarme las cosas de siempre. Entonces yo tengo hasta las primeras nóminas. No sé si las tendré todas las de cartero de los 40 años casi, pero en el libro, por ejemplo, incluyo las dos primeras nóminas de aquí de Buñol. Y la curiosidad de esas nóminas, pues los descuentos que podían tener, que los aplicaran, ¿no? Pero eran curiosos. Sí. Ver una nómina del año 79 de un funcionario, aunque fuera contratado, era curioso verla, por los descuentos que ya os digo que podían haber. Qué interesante. ¿Y cómo ha sido a la hora de escribir el libro que has decidido ya publicarlo? Cuéntanos un poquito, pues, cómo has contactado con la editorial. Bueno, pues la editorial, el tema está que al final para editar pues tienes que autoeditarte, en realidad, porque una editorial normalmente le vas a, oye, mis memorias de cartero, a mí qué más me da tus memorias de cartero, y te dicen que nada, ¿no? Entonces al final yo lo que hice fue moverme por internet a buscar editores de autoedición, y al final pues con la que Letrame es la que se llama así. Y nada, y pues ahí hacer 100 libros te salen a tanto, hacer 200 te salen a tanto, y al final haces pues los que tú crees. Yo he hecho una cantidad para que no sea un precio muy muy caro, Claro. entonces pues digo, bueno, pues... Y la verdad es que, bueno, la editorial, la ventaja que tiene
es que ellos, en realidad, tú les envías el material, o sea, todo lo que has escrito en un PDF y tal, ellos te lo maquetan, te hacen una corrección ortotipográfica en principio, luego yo también encargué una corrección de estilo para que quedara bien. El diseño de la portada lo hice aparte porque lo que me enviaron ellos no me convencía un poco las fotos que libres de derechos para que no tengas problemas de derechos de autor. Y nada, y luego pues ya cuando ya le has dado el visto bueno y todo, pues al final el proceso han sido casi 2 años, entre pitos y flauta. Que yo en principio pensaba, digo, pues el año pasado, bueno, pues para Navidad igual ya está. Pasa Navidad y pasa enero, pasa febrero, fallas y al final, bueno, pues ya está. Pero sin embargo es curioso porque, bueno, yo esta también es una de las preguntas que iba a hacer, ¿no? Del por qué decantarte por una editorial o por autopublicación. Y, o sea, realmente es una editorial en la cual tú te autopublicas. Sí, sí. Y por ejemplo, o sea, tiene ventajas porque yo te he buscado, decir, ¿dónde puedo comprar el libro? Y la verdad es que se ha movido mucho. Porque en teoría la ventaja que tiene que te publique una editorial es fundamentalmente que ya te aseguras que vas a estar en ciertas librerías. Sí. Contra más grande la editorial, más lejos llega. Pero a través de esta editorial yo he visto Mira, que estás... A ver, hoy en día al estar el tema de las redes sociales esto se mueve como muchísimo. Es un bombazo. Yo cuando ya tenía los libros físicamente, a los 2 o 3 días digo, por curiosidad digo, voy a entrar a ver qué, porque claro, la editorial te dice que te lo va a mover por las redes sociales y evidentemente ya estábamos, y ahí había muchas librerías que físicamente no tienen el libro, pero te lo piden bajo demanda. Bajo demanda, lo he leído yo también y me ha hecho mucha gracia. Bajo demanda quiere decir que tú vas a una librería, oiga, el libro este lo tiene, no, pero en 2 días te lo traemos, o en 4 días, o en 5 días. ¿Qué ocurre? Ellos lo piden a la editorial, a Letrame, y Letrame, como ya lo tiene todo maquetado y todo preparado, los manda enseguida. Y luego también, bueno, pues por Amazon también. Está en el FNAC. Yo la verdad es que, como es la primera vez que he hecho esto de autoedición, ha habido cosas que me ha sorprendido, vamos, sorprendido en el sentido de que no las conocía. Entonces digo, bueno, esto se mueve de una forma increíble. Sí, no, el mundo editorial es punto y aparte. Sí, es una cosa... Pero vamos, que bien. De hecho, yo también te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿qué consejo le darías para unos nuevos escritores? Bueno, pues yo lo que pienso que estando en el mundo de la autoedición, cualquier persona, a ver, es cuestión de decir, me voy a gastar tanto dinero en publicar esto. ¿Es para regalarlo? Pues si hago 50 libros, pues son 50 libros que me cuestan tanto y los regalo. ¿Que lo quiero vender? Pues 50 libros te va a salir muy caro. Entonces, a 100, no, a 200, a 300, al final yo he hecho una tirada de 300 que me parecía una animalada, la verdad. Lo que pasa es que porque yo digo, hostia, voy a tener libros aquí hasta el día del juicio final. Pero resulta que la verdad es que estoy bastante sorprendido y contento porque llevaré casi la mitad vendidos. Lo cual es una cosa, vamos, que me ha sorprendido. A ver, también tengo la ventaja de que, por ejemplo, a los compañeros jubilados de correos que nos juntamos una vez al mes para almorzar allí en Valencia, pues 10 o 12 libros ya se los han quedado y alguno más y me ha dicho que también. Luego, una cosa por lo que decir de las redes sociales, por Facebook, por ejemplo, ya he tenido varios encargos que he enviado libros a Tarragona, a Almería, a Cartagena, a Madrid también. Pues gente que te lo pide, bueno, pues se lo envías y a la marcha. Claro. Y luego en Valencia lo presenté en el barrio donde repartí, lo presenté allí la semana pasada, fue bastante entrañable porque vino gente mayor del barrio, gente que conocía yo, no todo gente mayor, pero vamos, incluso algunos críos también, y estuvo bastante bien y bueno, lo presentamos allí y también firmé un montón de libros. O sea que la verdad es que es una cosa que a mí me ha sorprendido porque yo digo, 300 libros voy a tener un montón aquí pero bien, mira. No, sí, muchas editoriales cuando empiezan, ya vamos por la 10ª edición, dices, a ver, si haces tiradas de 300 más o menos es sencillo. Claro. No, y ahora ya tal y como está la maquinaria montada, sí, ya hacen directamente, no se arriesgan. O sea que... No, a ver, yo por ejemplo, si hiciera una segunda edición, pues no sé, a lo mejor igual, no lo sé, cierto, pero igual a lo mejor te sale un pelín más caro porque tienen que poner segunda edición. O sea, aunque el libro sea idéntico. Sí, sí. También, evidentemente, en una segunda edición siempre puedes ampliar algo, si quieres meter un capítulo más, Claro. que no sería mi caso. Entonces yo, segunda edición, no, yo lo que haría sería seguir
con la tirada. Y si encargo 100 más, pues o no. En fin, primera edición, segunda reimpresión. Y luego hay una cosa curiosa que yo no quise caer en el tema este, es lo típico esto de que 14,95, 15,95. A ver, yo lo veo una tontería porque eso, en realidad, el libro yo lo vendo a 15 euros. Si pones 15,95, son 16. Son 16. Entonces, claro, también muchas empresas estas de autoedición también te dicen que juegues un poco con eso porque parece que la gente como que se está ahorrando. No, yo dije, oye, mira, si son 15 euros, son 15 euros y menos tonterías y ya está. Ya, pues marcha. Sí. Pues, y luego, preguntas que también solemos hacer a las personas que entrevistamos. ¿Hay algún tipo de lectura que te guste más para leer en plan afición? Yo es que... ¿Qué libros te han influido? Si tienes algún género así predefinido, o quién es tu autor preferido, o alguien que te haya marcado. La verdad es que leo prácticamente de todo. Me refiero, igual estoy con una cosa de ensayo que me cojo novela negra, no sé. Yo si un libro veo que no, o sea, que me engancha, el género me da igual. O sea, que no es que sea una cosa... Luego, pues no sé, a lo mejor así que haya leído últimamente, pues a ver que haga un poquito de memoria. He leído hace poco lo he releído porque ya lo había leído, una autobiografía de Miguel Gila, que es muy interesante porque también cuenta su vida y entonces es bastante... Y también te permite un poquito pues ver eso, la evolución en su época, claro, evidentemente, ¿no? Y luego pues también de García Montero, alguna cosa. Ya os digo, es que tampoco puedo decirte, es que mi autor favorito es porque yo si un libro me engancha, sigo adelante. Y si veo que no, pues lo típico, pues ya dices, bueno, pues te lo dejas y ya la marcha. Y alguna cosa así de cómic, últimamente también he leído así de Paco Roca. Paco Roca es muy bueno. Regreso al Edén, que hizo una exposición en Valencia que fui a verla, me gustó mucho. Y a raíz de eso, aparte de tener alguno de las arrugas y algún que otro, me compré el de Regreso al Edén, que es una pasada de libro. Aparte, ese libro yo creo que hay que leerlo 2 veces. Una, leerlo y verlo, y otra vez verlo y analizarlo y leerlo. No sé si me explico. Primero leerlo y verlo, y luego ya recrearte con las imágenes y ya más. Y bueno, y muchas cosas así, vamos que... A ver, yo también tengo una curiosidad, porque hay muchas personas que a la hora de escribir o incluso de leer tienen sus protocolos, ¿no? Su forma. ¿Tú tienes alguna manía, por ejemplo, a la hora de escribir? O yo no sé, como hay gente que dice, pues yo me tengo que poner de tal hora a tal hora. O yo, por ejemplo, tengo que escribir a mano y luego lo paso al ordenador. O... Yo la única manía que no es manía, que es en la realidad. Si no te sale, no te sale. No te sale. Me refiero, si tú te pongas, da igual que te pongas con una pluma estilográfica que en el ordenador que en una máquina de escribir. Cuando no te sale, no te sale. Lo que sí que os digo es que con el proceso con el libro que eso lo puede comprobar cualquier persona, cuando tú empiezas a buscar en lo que os digo, en el archivo de tu memoria, pues empiezas, es como si abrieras cajones. Tú, por ejemplo, dices, a ver, voy a hacer, a ver qué me se ocurre escribir del primer día que fui a escuela, por ejemplo, ¿no? O al instituto. Y tú pues empiezas haces una frase, pues mira que fui a escuela, recuerdo el olor a la tiza, o recuerdo que muchos críos lloraban porque sus madres los dejaban ahí y se ponían a llorar. Y te quedas en eso, ¿no? Pero parece como una tontería, pero a partir de ahí la cabeza es como si se abrieran salas que hay más cajones con recuerdos de esos. Y cuanto más, lo que sí que os digo es que cuanto más cajones abres, más cajones se ofrecen para abrir. Es como tirar del hilo. Sí, una cosa te lleva a otra y al final dices, ¿de qué estaba hablando? Es como unos archivos que vas abriendo. Entonces tú entras a un archivo con una idea y ese archivo tienes muchas más. Yo qué sé, pues cómo se llama tu profesora, yo qué sé, un día que pasó algo allí espectacular y que te marcó a todos los críos o lo que fuera. Y entonces es así, pero el protocolo simplemente es ese, o sea, o te sale o no te sale. Escribir, aparte, lo que está claro es que escribir por obligación hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, Sí. Yo qué sé, decir, tengo que escribir esto, pues yo había días que me ponía y pues hoy no, yo qué sé, pues mira, pues paso de historias y ya está, voy a leer y ya está. ¿Cuánto tiempo realmente te costó, digamos, escribir?
el libro, pues prácticamente entre unas cosas y otras, unos 2 años. Más el resto que ha tardado hasta publicarlo. Claro. 2 años también porque, claro, a ver... Es que son unas memorias. Son unas memorias, pero además, es lo que os digo, puedes profundizar lo que quieras. Yo he habido... y luego, claro, también hay muchas cosas que lo has escrito, lo lees, lo relees, esto creo que no tiene mucha importancia, o esto creo que sí voy a profundizar más porque creo que es un capítulo más interesante. Esta anécdota es una anécdota muy entrañable, esta otra pues no tiene, yo qué sé, sí, a mí me pareció graciosa, pero bueno, yo pues esto la gente va a decir, este que me está contando. Entonces al final es como una selección, una preselección, selección, vuelta a seleccionar, sí. Y es eso, es más o menos así. ¿Y te ha costado mucho hacer la selección o había algunas? ¿Hay algo, por ejemplo, que a lo mejor no has incluido en el libro y ahora dices... ¡Ay! Pues alguna cosa que algún amigo, claro, también el libro, antes de editarlo y todo el rollo, pues en un PDF, o sea, en fotocopias en un PDF, se lo pasé a algunos amigos y tal, para que los lectores lo leyeran, que me dijeran a ver qué pensaban. Y, por ejemplo, hubo alguno que me dijo, mira, esto yo creo que si lo quitas no pasa nada porque igual hay gente que tú lo ves de una forma, pero hay gente que lo pueden malinterpretar de otra. No sé si me explico, una cosa así. Ay, me parece que esto debe ser... Ay, perdonad un poquito. Pues, bueno, por rellenar un momento. Lo que comentabas de la memoria, ¿no? De como si fuera un archivo. Sí, creo que esa idea... no sé si sale en el libro o digamos que la pusieron después, pero el personaje de Sherlock Holmes siempre habla de su palacio mental, ¿no? Y de cómo es al final como una biblioteca donde tienes todo ordenado. Pues me ha hecho mucha gracia cuando la dices, porque me ha venido a la mente y digo... Mira, yo hace tiempo leí un artículo, ya os digo que leo muchas cosas, y revistas y demás y eso, y es un artículo sobre cómo funciona la mente. Y mira, una cosa curiosa que me llama mucho la atención, cuando decimos, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Eso, traducido al lenguaje de la mente, quiere decir, tranquilo, que el buscador se ha puesto en marcha. Y eso quiere decir que estás pensando en otra cosa, en lo que te dé la gana, que no tiene nada que ver con lo que estabas hablando, pero como el buscador está ahí, al día siguiente, a las 4 horas o a los 2 días, te sale el título de aquel que estabas buscando, o el nombre del pueblo que no te salía, o la persona en aquel momento. Y eso es curioso, la verdad es que en la mente... Es un mundo muy, muy enigmático, ¿no? Hablando de memoria, ¿tú recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Pues yo el primer libro te diría que era algunos de Editorial Bruguera, que era libro y TVO a la vez. Bueno, TVO no, libro y ilustración. Y era por una, no sé, tendría pues a lo mejor 8 o 9 años. En aquella época es que a ver, en las casas no había muchos libros, la verdad. A lo mejor había los que había, ¿no? O justos, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo me acuerdo que por medio de una cosa que salían los tebeos, los recortabas, una cosa que en el libro lo cuento un poco, era como unos billetes con la cara de Mortadelo de Filemón. Le llamaban los mortadelos. Y entonces recortabas los mortadelos y cuando tenías 100, lo enviabas a la editorial y te enviaban un libro de esos. Entonces yo no sé si leí, pues no sé si sería El Miocido o alguna cosa de esta. Claro, con 8 o 9 años, pues lo que querías era... De todas formas, yo creo que a mí me entró la afición a leer, sobre todo con los tebeos, que iba en aquella época muchos críos y crías, y recuerdo que en los tebeos una cosa curiosa que había es que a pie de página ponía una frase de algo. Pues el inventor del teléfono fue Graham Bell en 1000 no sé cuántos. Yo qué sé, que de alguna forma estabas, aparte de disfrutar con el tebeo, también te iba dando cosas culturales y pistas que luego a lo mejor han hecho que te haya gustado un poquito, te haya abierto un poco la cosa de la curiosidad. Y luego, pues bueno, libros pues ya pues no sé, ya en escuela pues no sé, las lecturas que... Pues por el tipo de escuela que iba yo, pues el Conde Lucanor y estas cosas de aquellos años, que era lo que... Hombre, yo creo que el Conde de Lucanor, sí, todos lo habremos leído. Todos lo habremos, sí. A nosotros no nos lo mandaron. ¿No? A mí sí. No. Mira, yo sí, yo creo que fue en el instituto, ya, el Conde de Lucanor. Sí, no, luego ya habían, claro, conforme avanzabas, por ejemplo, a mí un libro que me impactó de lectura así que hicimos en el instituto ya,
obligada que me impactó mucho fue El árbol de la ciencia de Pío Baroja, Ujú. que es un libro que dije, coño, esto es historia de una época, unos personajes muy, muy entrañables, muy, o sea, y de hecho creo que es un... Yo he habido libros que los he leído 2 veces, algunos a lo mejor 3, muy pocos, ¿no? Tampoco es que sea un obseso de leer siempre lo mismo, pero ha habido libros que he leído 2 veces porque me han gustado mucho y creo que con la segunda lectura todavía las he disfrutado más que con la primera. Sí. Eso es como a veces las películas. Eso nosotras siempre lo decimos, ¿no? Que los libros son lo más generoso que te puedas imaginar, porque solamente ves o te ofrecen lo que estás dispuesto a entender. A imaginar, a Claro. entender, a lo que Sí, sea, sí. claro. Y muchas veces cuando no sabes qué leer, yo suelo tirar de algo que ya he leído. Sí, Y así por lo menos, pues solo por el hecho de estar leyendo y ya Sí. como que vuelves a coger. Mm. Además siempre le descubres algo más que a lo mejor lo has leído ya, evidentemente, pero con la segunda lectura parece como que lo reflexionas mejor o te llega de otra... Claro, hay que tener en cuenta también que cada época estamos de una forma u otra, más Claro. receptivos, menos, yo qué sé, situaciones de las vitales, y entonces pues claro, es así, ¿no? Y en tu libro has dicho que también has incluido fotografías. Has incluido... Sí, bueno, mira, fotografías, aparte de fotografías de repartiendo con gente del barrio, el día que me jubilé, con los compañeros, cuando hice la despedida en correos, ¿no? Y entonces, a ver, todas las fotografías que he incluido en el libro, que tiene casi 50 fotografías entre documentos y fotografías, son mías. O sea, y ahí lo que sí que intenté que no hubiera Claro. ningún problema de que alguien me dijera. Y hay unas fotografías curiosas que son de unos sobres jeroglíficos. Que eso es por lo que os decía que el libro habla de más cosas de correos. Así, una cosa curiosa que había en Correos es que Correos creó en los años 30 del siglo pasado un cuerpo que se llamaba los carteros sabios. Y los carteros sabios, que a lo mejor mucha gente no sabe de qué... No, yo no, he oído hablar en yo la vida. tampoco. Pues ya lo podéis leer y eso, pero bueno, avanza así un poquitín. Hubo gente que se dedicaba a mandar cartas con la dirección escrita como un jeroglífico. No ponía ningún nombre. Nada, simplemente era un jeroglífico. Pero ya lo veréis en el libro, con las cartas que he fotocopiado, que me ha permitido el Museo Postal de Madrid incluirlas, hay un par o 3, y son cartas que dice, bueno, y esto, claro, los carteros aquellos se estrujaban la sesera, y bueno, y de hecho, en el Museo Postal de Madrid me dicen que hay 180 cartas jeroglíficas que llegaron a sus destinatarios. Y en los años 60 esas cartas Correos ya prohibió la circulación. Pero son cosas curiosas que dices. Y entonces, por ejemplo, incluye fotografías de las cartas estas. Luego, por ejemplo, hay también una fotografía de las carteras antiguas que llevábamos los carteros, aquellas que llevábamos colgadas en el hombro, que contribuyeron a que todos los carteros tengamos la columna desviada. Seguro no falla porque es que pesa un montón. De las gorras, aquellas que nos daban, que yo no llegué a ponérmelas, pero daban unas gorras. De los libros, aquellos que llevamos para firmar. Porque hoy, por ejemplo, el cartero te llega a tu casa con un certificado y lleva una maquineta que le llama una PDA, lee el código de barras, en la pantalla haces ahí con la uña un garabatillo, Y ya te está. pone el DNI y ya está. Pues no, Claro. nosotros cuando yo empecé, llevábamos un libro para recoger los certificados, otro para recoger los reembolsos. En el libro nosotros anotábamos la dirección de la persona que recibía el certificado. Entonces, cuando ibas a su casa, le dabas el certificado y tenía que firmarte como para que Que lo había recibido. Y tú lo habías entregado, porque si no, un certificado siempre hay alguien que lo firma por última vez. Si le ha firmado el cartero y no se ha entregado, ese certificado tiene que ir a algún sitio. Se ha devuelto por ausente o se ha devuelto porque no era desconocido, lo que fuera. Y te lo firma el que lo recibe. Pero en el caso de la gente te lo firmaba esto. Y eso, son cosas, claro, dices, es lo que os decía antes, ¿cómo evoluciona la cosa? Pues así, yo que sé que antes anotábamos las cosas Claro. con bolígrafo y en una libreta y ahora pues nada, ahora con el Todo código digital. de barras. Ahora, fíjate que en 40 años se nota muchísimo todo lo que ha evolucionado Sí, uff. en todos los aspectos, porque claro, No, es que por ejemplo, hay cosas que dices, la paquetería, por ejemplo. Yo los últimos años de cartero la gente nos decía, ahora no tendréis faena porque ya no escribe nadie. Sí que aún escribe alguien, hay 2 sectores que ya no los voy a descubrir. Dos sectores de personas que sí que escriben
todos los años. Y unos menos, pero otros más, pero durante todo el año estar escribiendo. Y luego, pues, ahora no llevaréis tanta faena porque no hay cartas, ¿vale? Pues no hay cartas, pero hay paquetería, Claro. mucha paquetería. Ha cambiado. Y luego, aunque no lleves tantas cartas, también llevan más cantidad de zonas. La zona es mucho más amplia. Entonces, no sé, pues de alguna forma, yo una cosa que remarco bastante en el libro es que aparte de que he tenido un trabajo que me ha gustado mucho y he disfrutado, pues que me sabe mal que últimamente cuando hablas con los carteros, los compañeros y tal que has tenido, pues ver cómo van, de que cada vez van más echando el hígado. Entonces, claro, eso ya no te da para hablar tanto con la gente. Cuando el trabajo de cartero, para mí una de las cosas más bonitas que tiene es que la gente tiene confianza contigo y te cuenta cosas y eres yo qué sé, yo, claro, después de 33 años, siendo el mismo cartero de la misma gente, bueno, pues ya allí, pues es eso, te cuentan cosas, pero de mucha confianza, y yo qué sé, y eres uno más del barrio. Claro. Y en un pueblo, pues igual. Si hubiera sido Muñoz, Claro. el mismo cartero de la misma zona, 30 y tantos años, pues fíjate, pues aún más. O sea. Yo creo que es momento de cortar porque nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Para despedirnos, una pregunta de rigor, ¿no? Que es si ya tienes algún proyecto a la vista, ya has pensado... A ver, a mí como siempre me ha gustado escribir mucho y tengo muchas cosas así, pero nunca había publicado nada. Una cosa que se me ocurrió es, igual también por autoedición o algo, pero vamos, eso es una cosa de futuro a lo largo, ¿no? Aparte de futuro, sería, por ejemplo, recopilar cuentos y cosas que tengo así y hacer alguna cosa así, pero vamos, ya os digo que eso es, como decir, pues, cerrar los ojos y echar a ver, que tampoco, no sé. Pero vamos, no se descarta. Bien, está bien tener siempre objetivos Sí, y sí. metas. Pues nada, Venanci, un placer y nada, recordaros una vez más que Venanci Ferrer estará el próximo 27 de mayo a las 7 de la tarde presentando su libro Memorias a la carta en la Sala Raga. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y compartir el tiempo con nosotras. A vosotras y gracias por invitarme y así pues ya os he contado un poquito de qué va el tema. Nada, que tengan mucho éxito. éxito. Vale, pues gracias. Y gracias. A vosotras, Hasta luego. Hasta luego, che.